Bayo. Buenos días. Sean bienvenidas vuestras mercedes a esta torre de la ola del río. Mi relato dará fe de los hechos acaecidos en estas tierras, en los tiempos del hambre y el miedo. En esta época de desdichas, cuando las Españas aún dominaban el mundo, el Mediterráneo lo dominaban los piratas turcos y berberiscos. Grandes cosas han pasado, si bien la más infame de las jornadas tuvo lugar el día de Pascua de Pentecostés, del año del Señor de 1550. Emprenderé mi testimonio si la memoria no me engaña, con esta penosa historia, tantas veces contada en mi niñez. La víspera de aquel infortunado 25 de mayo, al amparo de la noche, una escuadra de 27 naves berberiscas, al mando del afamado pirata Turgut Reis, conocido por estas tierras como el terrible dragón, aguardaron el amanecer, agazapadas tras los acantilados del campo. Al alba, las galeras abandonaron prestas su guarida. Cercana a la costa, desembarcaron 28 fustas con más de 600 hombres que subieron por el Xúquer con desordenados propósitos hasta la desdichada villa de Cullera. L'Estany de Cullera es una laguna abierta al mar, de agua salobre, mezcla de agua dulce y salada con aportes de aguas subterráneas. Se trata de una laguna de transición entre el marjal y el litoral, situada en la parte sur de la desembocadura del río Xúquer. Todo ello convierte al Estany en un espacio de riqueza ecológica excepcional, de una gran diversidad biológica de especies vegetales y animales. Patos, cisnes y otras aves disfrutan de este precioso paraje bajo la silueta de la Sierra de Corbera. El lago del Estany es una zona húmeda especialmente tranquila, ya que está rodeada de huertas y naranjos, con los embarcaderos y barcas de pesca típicas valencianas. Está incluida en el catálogo autonómico de zonas húmedas y tiene una superficie de 246 hectáreas,
representa un entorno privilegiado para degustar la gastronomía autóctona local, que incluye los típicos arroces valencianos en toda su amplia variedad, al mismo tiempo que disfrutar de unas bellas vistas a la laguna.